bendiga, hermanos. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio acerca de la Trinidad. ¿Cuántos saben qué quiere decir Trinidad? Creemos en un Dios que es uno, ¿verdad? Pero que son tres. Estaba escuchando una vez alguien enseñar acerca de el bautismo, y el bautismo se debe de hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo importante aquí es que debemos de saber que no dice los nombres, ¿verdad? Aunque son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice en los nombres de, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un solo Dios en tres personas. Es una doctrina pues muy importante para la iglesia, para nosotros que creemos en Dios, para que estemos preparados, decía el apóstol Pedro, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa, ¿verdad? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados siempre para presentar esa defensa con mansedumbre. No es que debamos a pelear, ¿verdad?, con la gente que no cree en lo que nosotros creemos, sino que vamos a presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. ¿Y cómo vamos a presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre si no sabemos? Por eso es que es muy importante, ¿verdad?, que estudiemos la palabra de Dios. Aunque el término Trinidad dice que no aparece en la Biblia, pero hay pasajes que dicen que sí lo hay en la Biblia. Las enseñanzas de la Biblia dicen que hay un Dios que es uno y que hay tres personas en ella. ¿Sí? Por medio del término Trinidad, dice, nos referimos a Dios como un ser con tres personalidades distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes siendo tres son uno. Vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿verdad?, pues a exponer esta doctrina tan importante. Altísimo Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde por esta hermosa oportunidad que nos das de poder una vez más llegar a tu casa. Ya hemos exaltado tu nombre, Padre Santo, hemos declarado que tú eres el Rey de los cielos, que tú eres el Rey de reyes, que tú eres Señor de señores, y que solamente a ti, Dios mío, debemos la alabanza, la adoración. Pero en esta tarde, Padre Santo, también queremos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor Jesús. Que podamos cada día, Dios mío, estar más fuertes, Padre Santo, en nuestro conocimiento, Padre Santo, de ti, para que cuando se presente, Dios mío, la oportunidad, estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre Santo, que tengamos, Padre Santo, esa sabiduría en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu palabra, Dios mío, more en abundancia en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es muy importante esta doctrina de la Trinidad, pero es quizás muy complejo, muy difícil entenderla, porque muchos no la entienden. ¿Cómo es que decimos creer en un Dios, pero que son tres personas? Se han hecho muchos intentos de explicar la Trinidad y han buscado analogías para poder explicar lo que es la Trinidad.
Sin embargo, esas analogías que han expuesto no nos dan una verdadera respuesta de lo que es la Trinidad. Y hoy vamos a aprender por qué. ¿Cuántos han escuchado la analogía del agua para poder explicar la Trinidad? Que el agua puede ser agua en un estado líquido, estado sólido y evaporación. Sin embargo, al final sigue siendo el agua, ¿verdad? Pero no es una buena analogía y ahorita lo vamos a estudiar. Y vamos a entender por qué no es una buena analogía. También hay una analogía del huevo, ¿verdad? Y cuando estábamos empezando a estudiar, cuando estaba yo estudiando, yo andaba con Raquel, le decía yo que por qué estas dos analogías no son pues meramente verdaderas para explicar lo que es la Trinidad. La Trinidad nos las explica la misma palabra de Dios. Y vamos a aprender cómo es que la palabra de Dios nos ayuda a entender, aunque la Trinidad como palabra no encontramos en la Biblia, pero hay indicios o hay evidencias de que hay una Trinidad. El apóstol Pablo en Romanos 11, 33 al 36 escribió y decía: oh profundidades, dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solamente nos queda admirar la grandeza de Dios, aunque no la entendamos. Pablo, escribiendo este párrafo en Romanos, mientras estaba escribiendo, se dio cuenta o consideró que Dios es sumamente grande, que quizás ni siquiera estando ya en el cielo podemos entender. Mientras Pablo dice, considera el gran plan de Dios para la eternidad, él comienza en alabanza espontánea. Pablo se da cuenta que los caminos de Dios son inescrutables y la sabiduría y el conocimiento de Dios son incomprensibles. Pero ¿qué quiere decir la palabra inescrutable? Lo que Pablo escribió. La palabra inescrutable es aquello imposible de comprender o de conocer, dada su complejidad, profundidad y misterio. Eso es inescrutable. Algo que no podemos nunca, quizás vamos a poder llegar a entender. ¿Cómo nosotros explicamos que el mundo, si sabemos que el mundo o nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra es circular? Y dice que Dios cuelga en la Tierra en el espacio y lo cuelga sobre nada, aunque los científicos digan otra cosa. Job 26:7 dice, él extiende el norte sobre vacío, dice, y cuelga la tierra sobre nada. O sea, ¿cómo es que Dios hace eso? No lo vamos a entender, pero es una verdad. Lo mismo que la Trinidad. Entonces, hay cosas, dice Deuteronomio 29, que pertenecen solamente a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos
todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Hay cosas que Dios reveló al hombre para que lo supiera. Lo más importante, lo esencial que el hombre necesita saber para poder vivir. Pero hay cosas que Dios no las reveló. Y aunque queramos nosotros conocerlas, nunca las vamos a entender y nunca las vamos a saber. Porque nuestras mentes son finitas y no pueden comprender a Dios en su totalidad. Por esta razón aceptamos la palabra por fe. Aunque no la vemos, aunque no la veamos, aunque no la entendamos. Hace tiempo, pues cuando empezó el año, empezamos a aprender, a conocer acerca de Dios, cómo es Dios. Y estudiábamos Génesis 1:1, que decía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y decíamos que si nosotros podemos creer ese primer versículo, no tendremos problemas para creer toda la Biblia. Porque Dios no dio una explicación, sino que solamente confirmó y dijo: Dios, en el principio creó Dios en los cielos y la tierra. Era una afirmación. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros creemos eso, no tendremos problema para creer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces vamos a empezar nuestro estudio de la Trinidad, y voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de 2 de Corintios 13 y 14, solamente un versículo. Y vamos a basar nuestro estudio de la Trinidad en este pasaje, 2 de Corintios 13 y 14. Ya todos lo tienen, mis hermanos. Bueno, vamos a darle lectura. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros. Amén. Una vez más, ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Este es el único versículo en todo el Nuevo Testamento donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados juntos en este tipo de bendición. Pablo, escribiendo a Corintios, le dijo que la gracia del Señor Jesucristo, ahí está una persona, el amor de Dios, segunda, y la comunión del Espíritu Santo, tercera, sean con todos vosotros. Pablo quería que los cristianos corintios estuvieran completamente bendecidos por lo que es Dios, por todo lo que Él es. Por eso es que expresó esta bendición a los corintios y diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo quería que los corintios estuvieran completamente bendecidos por lo que Dios es. Sí, Pablo también quería que ellos fueran bendecidos como verdaderos cristianos, pues un cristiano es aquel que busca y disfruta de la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Son tres cosas: gracia del Hijo, amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. La bendición de Pablo atestigua que la iglesia del Nuevo Testamento, dice, creía en la Trinidad. Pablo quiere que nosotros también experimentemos esa bendición del Padre. Esta bendición, dijimos, enumera las tres personas de la Trinidad o de la Deidad: el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Entonces, hay tres personas, dijimos al principio, que creemos
en un Dios trino, en la Trinidad. Pero entonces, ¿cómo es que muchas veces escuchamos que algunas personas dicen que no hay Trinidad? Unos dicen que solamente hay el Padre, que es Jehová, y otros creen solamente en Jesús. ¿De dónde salieron estas enseñanzas o estas doctrinas? Eso es lo que vamos a ver hoy como introducción, ¿verdad?, a nuestro tema de la Trinidad, y lo vamos a empezar a ver desde ahorita. Se dice que en el año 300, entre el año 300 y 400 después de Cristo, surgieron dos tipos de enseñanzas. Una de ellas se llamó el arrianismo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que enseñaba estos pensamientos, el arrianismo. Y la otra era el sabelianismo o modalismo. Eran dos corrientes muy fuertes que empezaron a surgir desde estos años, del 300 y 400 después de Cristo. El arrianismo, su fundador se llamó Arrio, por eso es que se le llamó ese tipo de, esa corriente de pensamiento, el arrianismo. Dice que era un presbítero de Alejandría. Y este hombre empezó a enseñar que Dios es la única fuente, dice, de todas las cosas, que no hay nadie más como Dios. Lo único creado que existe en todo el universo, Él lo hizo. Solo Él posee, dice, los atributos de la deidad. Además, no puede compartir su ser o esencia con nadie. Hasta ese punto estamos de acuerdo con Él, porque creemos que hay un solo Dios. Dice Timoteo, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces él también enseñaba que Jesús era un ser creado por el Padre, que no era igual a Dios. El primero, dice, y el más alto de todos los seres. Jesús era el primero y más alto creado de todos los seres que hay en el universo, es lo que enseñaba. Dice, una criatura perfecta, siendo totalmente diferente en esencia del Padre, y luego decía, capaz de pecar. Es lo que enseñaba este hombre. Que Jesús era un ser creado por Dios, altamente o sumamente inteligente, pero que era capaz de pecar. En su enseñanza él decía que Jesús es el verbo y la sabiduría de Dios. Por tanto, dice, es el agente creador. O sea, Dios había creado a Jesús y después Jesús creó todas las cosas que vemos. Eso es lo que él enseñaba. Y su base bíblica lo encontramos en Colosenses 1:15. Lo que él, o sea, su enseñanza lo basó no solamente en este versículo, pero hay muchos más, pero solamente vamos a ocupar este. Que dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito, dice, de toda la creación. Él basó su enseñanza en este pasaje. Por eso que decía que Jesús era el primogénito de la creación, el primero en ser creado. Más inteligente que los seres humanos, pero fue el primero, pero que también era capaz de pecar. Entonces, los arrianos o los arrianistas creían que esto significaba que tenía el primogénito de la creación, tiene para los arrianos un significado temporal, o sea que tuvo un comienzo, que fue creado. Pero examinando con más profundidad este pasaje veremos que no enseña tal cosa. La expresión primogénito en este pasaje
no significa principalmente primero en el tiempo, sino primero en preeminencia. Porque solamente agarró un versículo, una parte, y de ahí se basó. Entonces, porque el siguiente versículo señala que Jesús fue el medio por el cual se originaron todas las cosas creadas. El 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo desde luego habría calificado esta declaración escribiendo, por ejemplo, dice, todas las otras cosas, en lugar de decir que en Él fueron creadas todas las cosas, si el Hijo fuera una de ellas. ¿Sí entendieron, verdad? Si Jesús hubiera sido un ser creado del Padre, hubiera escrito Pablo todas las otras cosas, porque se incluiría Él en las cosas que fueron creadas. Pero Pablo no lo escribió así. Pablo escribió fueron todas, dice todas las cosas, en lugar de decir que en Él fueron creadas todas las cosas. Esta enseñanza resurgió más tarde por los testigos de Jehová, teniendo, dice, su origen en el siglo XIX, específicamente en el año 1879 y 1916, su fundador, Charles Russell. Este hombre adoptó esa enseñanza del sabellianismo, del arrianismo, perdón, creyendo que hay un solo Dios, que es Jehová, que Jesús es un ser creado y el Espíritu Santo es una fuerza o una energía que sale o que emana de Dios. Esa fue la creencia o es la que ellos adoptaron hasta el día de hoy. Creen en eso los testigos de Jehová. No creen en un Dios trino, no creen en la Trinidad. Entonces esta fue la primera enseñanza o la primera herejía que se enseñó en el siglo III. La segunda enseñanza fue el sabellianismo o el modalismo. Fue Sabelio quien desarrolló esta enseñanza. Sabelio fue un sacerdote y teólogo del siglo III que enseñó en Roma. La idea esencial de esta escuela de pensamiento es que hay una divinidad que se puede designar con nombres distintos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son idénticos. Dice, son revelaciones sucesivas de la misma persona. O sea que era un solo Dios, pero se manifestó, dependiendo de la necesidad del mundo, se manifestaba en una persona como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Por eso que se le llamó también el modalismo. A partir, dice que, este hombre basó su enseñanza a partir del Evangelio de Juan 10:30, que dice, yo y el Padre, dice, somos uno. O sea, hablando Jesús, diciendo, yo y el Padre somos uno. Quien sugiere que quien se encarnó y padeció es el único Dios. El Padre actuó como Padre en la creación, en el Antiguo Testamento, como Hijo en la encarnación y su muerte en el Nuevo Testamento, y como Espíritu Santo en la iglesia en el día de Pentecostés. Es decir, son tres modos del único Dios. De ahí es que sacaron la analogía del agua, diciendo que el agua o la Trinidad se podría explicar de esa manera. Pero cuando nosotros explicamos la Trinidad de esa manera, estamos cayendo en estos pensamientos del sabellianismo.
Las personas de la Trinidad eran, dice, en realidad modos o manifestaciones de Dios. Por eso se le llamó el modalismo. Entonces todos los que siguen esta doctrina del sabelianismo creen que Cristo o Jesús es el único Dios y que el Padre no existe ni el Espíritu Santo existe, sino que son manifestaciones del mismo, ¿sí? Solamente uno. Y por eso bueno, ahorita les digo. Y dice que esta enseñanza fue adoptada por los unitarios. El moderno movimiento carismático de la doctrina unitaria, también llamada Solo Jesús. Hay un movimiento, una secta que se llama Solo Jesús, que no creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo. Y este fue su fundador en 1913, Juan, no sé cómo se pronuncia su apellido. Dice que él, estando como en una asamblea, dice que él recibió una revelación que en el nombre de Jesús se debería bautizar la gente y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que una vez estaba escuchando uno de los conciertos de ellos y decían en su letra, decían: no son tres, dicen, no son dos, es solo uno y su nombre es Jesús. Es la enseñanza de ellos, que dicen que no son tres ni son dos, solo uno y su nombre es Jesús. Entonces estos unitarios o solo Jesús adoptaron la enseñanza del sabelianismo. Así que tenemos dos enseñanzas. Por un lado, el arrianismo, que cree que el único Dios es Jehová, negando la Trinidad, y el sabelianismo, que cree que el único Dios es Cristo, pero que se manifiesta en tres maneras diferentes, dependiendo de la situación en que se encuentre. ¿Quién está en lo correcto? Pues la verdad es que ninguno de los dos. Pero ¿cómo nosotros entonces vamos a combatir o vamos a presentar defensa de nuestra fe a estas doctrinas falsas? Lo único que tenemos para demostrarlo es la palabra de Dios. Y el estudio, eso fue como una introducción, y ya el estudio completo lo vamos a dividir en 5 puntos. El primero va a ser la unidad de Dios. Dios es uno, no varios. La unidad de Dios se puede comparar con la unidad, dice, del esposo y de la esposa. Cuando dijo Dios que ya no serán dos, sino serán una sola carne. ¿Sí? Vemos a dos personas, pero delante de Dios es una sola carne. Es el primer punto que vamos a estudiar. El segundo punto, la deidad de tres: Padre y Espíritu Santo. Cada una de ellas es cualitativamente igual. El Hijo es divino de la misma manera y en el mismo grado que el Padre, y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Ese es el punto 2. El punto 3, tres personas en uno. Dios es uno y sin embargo tres. Al contrario del modalismo, Dios es tres personas en cualquier momento del tiempo. O sea, desde el principio de la creación hasta la eternidad, son tres personas. No son modos de existencia, ¿sí? Son tres. Por eso es que el tercer punto se va a llamar tres personas en uno. El cuarto punto se va a llamar la Trinidad es eterna. O sea que desde que comenzó, por eso es que dice que Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Vamos a aprender que el Padre es eterno, así como el Hijo es eterno, y
también el Espíritu Santo es eterno. Y lo vamos a estudiar, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. El quinto punto, la divinidad y sus atributos. Vamos a aprender que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen los mismos atributos. Y los atributos que ellos tienen, solamente vamos a estudiar por lo menos unos 6. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a aprender que el Padre es creador, pero que también el Hijo es creador, y que también el Espíritu Santo es creador. Vamos a aprender que el Padre es omnipotente, pero también el Hijo es omnipotente, y también el Espíritu Santo es omnipotente, pero que también es omnisciente. Y este atributo también lo tienen las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también vamos a aprender que Dios es omnisciente y que cada persona de la Trinidad es también omnisciente. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente. Pero también vamos a aprender que el atributo de que da vida también lo tiene el Padre, también lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. Y que también es inmutable, que nunca cambia. Y este atributo también lo tiene el Padre, también lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. Y vamos a aprender también que el atributo de santidad también lo tiene el Padre, así como el Hijo y como también el Espíritu Santo. Estos son los 5 puntos que vamos a estar estudiando durante pues unas 2 semanas. Hoy fue solamente la introducción de lo que vamos a aprender, y que sabemos que estas 2 corrientes que empezaron en el siglo III han pues resurgido en el siglo XIX, en el siglo anterior, ¿verdad? Empezaron en los 1900 a resurgir otra vez y a enseñar que Jehová solamente es Jehová para los arrianismos y Jesús para los abelianismos. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos en la Trinidad. Así es que se preparan y comenzamos la semana que viene con, ¿cuál fue el primero? La unidad de Dios. Vamos a estudiar por lo menos 2 en la semana que viene. La unidad de Dios va a ser el punto 1, y el segundo va a ser la deidad o la deidad de 3. Va a ser por lo menos esas 2 vamos a estudiar la próxima semana. Amén. Amén. Entonces, estemos preparados y dejamos al pastor con nosotros. Gracias.